Buenas Buenas, noches, buenas noches. buenas noches, estimados doctores. En la discapacitaciones le da la bienvenida a este diplomado en gestión pública, contando con la participación de la doctora Lili Aguilar Ventura. Doctora Lili, bienvenida una vez más. Gracias por su esfuerzo. Ya estamos al aire, doctora Lili. Bien, buenas noches a todos ustedes. En esta oportunidad agradezco la invitación a Inhalades. Voy a trabajar con ustedes, lo que se me ha encargado hoy día, hablar sobre lo que corresponde a la planificación estratégica, ¿no? Me da un minuto para proyectar las diapositivas que hoy día he trabajado para esta clase. Denme un ratito para proyectarlas. Sí, ahí estamos. Bien, entonces aquí tenemos las diapositivas que hoy día he trabajado para poder desarrollar con ustedes lo que es la planificación estratégica. Bien, entonces vamos a hablar qué debemos nosotros entender por la planificación estratégica, ¿no? Entonces, la planificación estratégica, pues recuerden ustedes que en nuestro país cada vez está siendo mucho más importante hablar de la planificación estratégica donde nosotros debemos tener en cuenta para poder planificar de manera ordenada, de manera articulada en el sector público, ¿no? Esta planificación estratégica que nos guía en el trabajo cotidiano de todas las entidades de la administración pública. Y entonces, ¿para qué nos sirve hablar de la planificación estratégica, ¿no? Eh, Debemos entender que la planificación estratégica va a ser aquel proceso, ¿no? Es aquel proceso que utilizan las entidades donde van a definir a un periodo de largo plazo, ¿no? Que va a implicar entonces algunas fases como la formulación, la implementación, la definición de objetivos y acciones que les van a permitir a estas entidades poder alcanzar sus metas de manera específica. Si es así, si van a permitirles a las entidades cumplir con sus metas de manera específica, entonces se supone que los recursos que ellos manejan deberían estar adecuadamente invertidos y generando un impacto en la población, ¿no? Y para ello tendrán que ver cómo esos entornos externos e internos que tengan la entidad deben ser oportunamente aprovechados para poder tenerlos en cuenta en los procesos de entrega de productos de los servicios públicos a los ciudadanos. Si es así, entonces esta planificación estratégica lo podemos definir nosotros como aquel proceso que involucra la formulación, la implementación, ¿no? La formulación, la implementación y la evaluación de las decisiones estratégicas que van a guiar a nuestras entidades para que éstas pues logren cumplir con sus objetivos a largo plazo, ¿no? Entonces, la planificación estratégica va a ser aquella que va a permitir combinar cuál es la visión
de manera estratégica que maneja la entidad y cuál es la creatividad que va a usar para hacer una planificación ordenada en la formulación de sus planes, ¿no? De sus planes, de su planeamiento estratégico institucional, por lo tanto, articulándolo con su plan operativo y con los demás planes estratégicos que veremos en un rato a nivel institucional y a nivel territorial. Entonces vemos que la planificación estratégica pues, nos va a permitir un análisis detallado de nuestro entorno, ¿no? Así como también una implementación estructurada de todas las estrategias que debemos tener en cuenta y que esta ciencia de planeamiento estratégico nos dan varias herramientas que podemos utilizar nosotros para poder trabajar de manera ordenada, ¿no? Si es así, entonces nos va a permitir trabajar en las entidades de manera coordinada, de manera ordenada, de manera planificada, para poder cumplir con la satisfacción del interés general, ¿no? Y por lo tanto debe ser adaptable rápidamente a los cambios y circunstancias que se pueden presentar, ¿no? Y aprovechar las oportunidades disponibles que existan. Entonces, esta planificación estratégica va a ser ese proceso sistemático que continúan o que utilizan las entidades para que puedan definir su dirección a largo plazo y puedan, por lo tanto, alcanzar sus objetivos establecidos en sus instrumentos de gestión, ¿no? Si se centra entonces en la formulación de la planificación estratégica, entonces debería guiar todas las acciones, todas las decisiones de estas entidades, ¿no? Y con ello debería asegurar, por lo tanto, un crecimiento de manera exitoso y adaptable al entorno cambiante que pueden existir por algunas circunstancias que se puedan dar, ¿no? Y las entidades puedan rápidamente adaptarse y superar, como por ejemplo lo que nos pasó con el COVID, ¿no? Lo que nos pasó con el COVID fue un reto para todas las entidades de la administración pública que tuvieron rápidamente que adecuarse y tratar de salir, ¿no? De esta situación en la que nos encontramos para seguir entregando los servicios públicos hacia los ciudadanos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, vemos nosotros que esta planificación estratégica tiene, por lo tanto, algunos elementos que vamos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, teniendo ya una definición base que nos va a permitir, pues, hablar de este proceso sistemático, ahora si lo traemos nosotros al entorno de la administración pública, nos va a poder permitir o va a ser aquel pilar importante para la gestión pública por resultados, ¿no? También va a ser importante porque nos va a permitir y nos va a brindar la información en relación a la programación presupuestaria, ¿no? También nos va a ayudar a construir un entorno de una cultura de seguimiento en relación a la gestión pública. También nos va a poder contribuir, ¿no? Al análisis de aquel proceso prospectivo, ¿no? Como parte del proceso de planeamiento estratégico, ¿no? Y lógicamente nos va a ayudar con ello a mantener el equilibrio fiscal, ¿no? Entonces, lógicamente, el presupuesto asignado a cada una de las entidades. Y tiene que ser articulado con los planes estratégicos que deben estar actualizados permanentemente en base a la información que ya tienen las entidades de la situación actual, del procesamiento de información que han tenido en relación a los planes estratégicos que se han venido ejecutando, ¿no? Entonces, esta información es importante y por eso es que el planeamiento estratégico lo encontramos alineado, ¿no? A algunos, o implica un proceso, ¿no? De pasos
que se deben tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, realizar el análisis situacional, ¿no? Es decir, hay que evaluar el entorno. ¿Cuál entorno? El entorno externo, ¿no? ¿Cuál es el entorno externo? Esos factores económicos, esos factores sociales, políticos, tecnológicos, legales, entre otros factores que puede haber, ¿no? Y también hay que revisar y hay que tener en cuenta también, nos dice, el entorno interno de la entidad, ¿no? ¿Cuál es el entorno interno que tienen las entidades? Sus recursos humanos, las capacidades de ese recurso humano, la cultura organizacional de esa institución, entre otros, ¿no? Y también hay que tener claro cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que tiene la entidad, ¿no? Porque toda entidad pública tiene que tener objetivos trazados a un periodo de plazo de 4 o 5 años que están establecidos en su plan estratégico institucional, lo que nosotros llamamos en la administración pública el PI, ¿no? Ahí deberían estar estos objetivos, es a dónde quiere la entidad llegar en un periodo de tiempo determinado. Entonces tiene claramente establecido sus objetivos. Y estos objetivos lo vamos a ver luego que tienen que estar articulados, ¿no? Es importante aquí la articulación, ¿no? Bien, entonces vemos nosotros que necesitamos tener en cuenta la situación actual, necesitamos tener en cuenta el establecimiento de los objetivos, necesitamos tener en cuenta la formulación de las estrategias, ¿no? Es decir, desarrollar los planes y desarrollar las acciones estratégicas, ¿no? ¿Para qué? Porque estas nos van a permitir, en los planes están los objetivos y también las acciones estratégicas que nos van a permitir lograr justo los objetivos planteados. Lógicamente, aprovechar las fortalezas internas que tenga la entidad que puedan responder a las oportunidades, ¿no? Y a las amenazas que pueden existir externas, ¿no? Entonces, vemos aquí entonces estos pasos importantes, así como también va a ser un paso importante que se promueva la cultura de prácticas estratégicas bien definidas que nos van a ayudar a la asignación de los recursos que sean de manera adecuada, ¿no? Y que por lo tanto, articulado con los planes en los diversos niveles de gobierno, ¿no? Desde el gobierno nacional, gobierno regional, si estamos hablando de planes de carácter real, ¿no? Luego viene la evaluación y control. En la evaluación y control tenemos aquí el monitoreo del proceso hacia el cumplimiento de los objetivos, que se ajustan para buscar las estrategias. Deme un segundito que tengo una pequeña mascota aquí. Actual. Dale. Ok, mil disculpas. Bien, entonces estábamos analizando los pasos claves a tener en cuenta en la planificación estratégica, ¿no? También es importante, aparte de la implementación de las buenas prácticas en temas de estrategias, también es importante realizar una evaluación y un control permanente, es decir, un monitoreo al cumplimiento de esos objetivos establecidos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos eso? Si nos acordamos que trabaja en el sector público, eso nos está haciendo un referente a que tenemos que mirar
uno de los instrumentos de gestión que viene a ser el Plan Operativo Institucional. Con este instrumento denominado Plan Operativo Institucional, nosotros realizamos, ¿no?, una evaluación y control hacia los objetivos para ver si en realidad estamos yendo por el camino correcto o tenemos que hacer un ajuste y regresar al camino que deberíamos encaminarnos para cumplir los objetivos trazados en un periodo largo de plazo, ¿no? Porque el instrumento del Plan Operativo Institucional es un instrumento a corto plazo, ¿no?, que nos va a poder ir mirando y marcando la pauta. Si es así, entonces vemos que es importante entonces verificar si estamos cumpliendo con estos objetivos, si están alineados a la misión, a la visión de la institución, ¿no? Entonces, esta planificación estratégica sí va a ser importante porque nos va a orientar, ¿no?, en tener un enfoque sistemático para poder, sobre esa base, realizar un análisis de nuestro presente y por lo tanto del futuro, ¿no?, para poder continuar alcanzando los objetivos estratégicos establecidos en la entidad, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta estos puntos en relación al análisis continuo, en relación al pensamiento orientado hacia el futuro, en la generación de la información, ¿no?, en la toma de decisiones, en los logros de los objetivos estratégicos, ¿no? Entonces vemos que las entidades deben adaptarse y responder, ¿no?, mediante la planificación estratégica a los cambios externos o internos que puedan existir. Y por lo tanto, a buscar siempre la alineación de todas sus actividades, todas sus operaciones y los recursos, a buscar, por lo tanto, que sus intervenciones sean cada vez de calidad, ¿no?, y generen un impacto o una gestión por resultados, que es lo que se busca dentro de la planificación estratégica, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, vemos que podemos usar algunos términos relacionados con la planificación estratégica, como por ejemplo podemos encontrar el término misión, visión, alineado a lo que viene a ser planificación estratégica. También podemos encontrar los objetivos estratégicos, las estrategias mismas, entre otros, que ven ustedes en esta diapositiva, ¿no? Y cuando hablamos de misión, visión, ¿qué debemos entender por visión nosotros?, ¿no? La visión debemos tener en cuenta que dentro de un contexto del planeamiento estratégico va a ser fundamental que exista eh, o que se describa una aspiración futura de la organización, ¿no? ¿Cuál es su aspiración de la visión que tiene la entidad, ¿no?, hacia el futuro, ¿no? Es decir, ¿qué quiere llegar a un periodo de largo plazo, ¿no? Y esto es importante, esto es una característica clave para el tema de construir la visión, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta aquí algunas aspiraciones y algunas precisiones que deben representar un objetivo que va a ser desafiante y motivador tanto para las entidades, ¿no? Tener claro y de manera precisa, ¿no?, la manera de cómo debe comunicar o desarrollar la visión. Tiene que estar alineado, orientado hacia el futuro, ¿no? Entonces se enfoca en el estado se enfoca en lo que el Estado quiere lograr en un periodo de largo plazo, ¿no? Y por lo tanto debe partir, ¿no?, desde el compromiso que tiene como organización o que tiene como entidad, ¿no?, de sus competencias, mejor dicho, que han sido establecidas por ley, ¿no? Dicho eso, entonces vemos que la visión va a ser redactada en relación a la aspiración futura,
que desee la organización o la entidad en un periodo de tiempo de largo plazo, ¿no? Y por lo tanto va a tener características. ¿Cuáles van a ser las características que va a tener en cuenta? Bueno, para tener una visión, ¿no? Dentro del contexto del planeamiento estratégico, la visión debe ser no solo definida en base a aspiraciones futuras, sino que también debe proporcionar una guía clara y motivadora para todas las actividades que le corresponda hacer a esa entidad y a partir de ahí precisar sus decisiones estratégicas. Si tenemos las actividades y las decisiones estratégicas perfectamente establecidas, veremos entonces que va a ser fundamental la aspiración, que esta aspiración sea clara, orientada a futuro y capaz de inspirar a todos los individuos de esa institución, ¿no? Entonces vemos nosotros que existen declaraciones de visiones efectivas, ¿no? Para realizar este planeamiento estratégico. Luego otro elemento importante con la visión viene a ser la misión, ¿no? La misión, ¿a qué se alinea o qué es la misión, para qué sirve y cómo podemos redactar nosotros una misión, ¿no? La misión dentro del contexto de la planificación estratégica, ¿no? Va a ser importante en relación a la declaración que va a definir un propósito fundamental que tiene la organización. Es decir, cuál es la razón de ser, es decir, cuál es la razón de ser, ¿no? Es decir, cuál es la razón de ser de, es decir, perdón, es decir, cuál es la razón de ser de la entidad, ¿no? Es decir, cuál es la razón de ser de la entidad y por lo tanto define el propósito fundamental que tiene la organización, ¿no? ¿Para qué existe? ¿No? ¿Y para qué sirve la entidad pública? ¿Para qué se le creó? ¿Cuál es la finalidad por la cual se creó dicha entidad pública? Entonces, esta misión tiene características, ¿no? ¿Cuáles serían las características? Definir claro cuál es la razón de ser de dicha institución pública, ¿no? Es decir, cuál es su función principal, ¿no? ¿Cuál es la función principal que tienen cada una de las entidades de la administración pública? Y si es así, vamos a ver, vamos a tener que ver cuál es la identificación, ¿no? En relación al servicio o en relación a las funciones o en relación a la entrega de servicios, productos o acciones que realiza esta entidad, ¿no? Si es así, entonces esto lo tenemos que alinear con los valores y con los principios de la entidad, que van a servir entonces como motor para impulsar todas las actividades y todas las decisiones estratégicas. Disculpen, denme un segundo. Okay. Bien. Si es así, entonces ya tenemos ahí entonces la diferencia entre la visión y la misión, ¿no? Entonces, en la misión tenemos que tener claro cuál es la función principal que ejerce la entidad, ¿no? Por la cual se ha creado, para qué existe, y lo podemos identificar nosotros por los servicios que presta, por la entrega de productos que presta o por lo que está establecido a partir de los enunciados propios de la ley.
¿no? Bien, y eso lo vamos a tener que alinear con los valores, hemos dicho, y los principios de la entidad que tenga en ese momento, ¿no? Bien, entonces vemos que la misión nos va a ayudar, ¿no?, a tener claro cuál es el propósito fundamental de la entidad, ¿no? Y a partir de ahí nos va a poder ayudar para poder elaborar cuál es la estrategia y cuáles son las decisiones que se deben tener en cuenta para poder alinearlos con los objetivos a largo plazo, ¿no? Entonces va a ser importante que en el proceso de planificación estratégica, ¿no?, se proporcione en qué contexto y cuál es la dirección que tienen las entidades o cada una de las entidades, para que a partir de ahí se formulen, ¿no?, las estrategias y las decisiones, ¿no?, alineadas a dichos objetivos. Bien, entonces ya tenemos ahí, por lo tanto, uno de los esquemas de planificación estratégica podemos utilizar este que ustedes ven en la diapositiva. Este es un esquema de planeamiento estratégico que a la vez lleva como otro elemento a la par la dirección estratégica, que suele seguir una estructura muy general, ¿no?, que incluyen aquí varios pasos y varios componentes importantes, ¿no? Por un lado, vamos a encontrar el análisis del entorno externo e interno. Para este tipo de esquema de planeamiento estratégico y dirección estratégica, le va a importar mucho ver y analizar ese entorno externo e interno, y por lo tanto a partir de ahí va a realizar una evaluación de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales, ¿no?, que pueden impactar en la entidad pública. También va a realizar un análisis a la evaluación de las competencias que tiene esa entidad y en relación a la entrega de los productos que realiza a los ciudadanos, ¿no? También va a poder hacer uso del análisis FODA, ¿no?, para poder evaluar tanto las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, ¿no?, y las amenazas, ¿no? Esas amenazas que pueden ser internas, hemos dicho, o que pueden ser externas, ¿no? Entonces, vamos a utilizar, si se utiliza este esquema, ¿no?, se va a tener que incorporar este análisis FODA para poder identificar, ¿no?, dentro de esta metodología, ¿no? También se va a tener que establecer de manera clara cuáles son los objetivos estratégicos, ¿no? Es decir, que tiene que establecerse cuáles son las metas claras y lógicamente que si tenemos las metas claras, estas metas claras deben ser medibles. Medibles por la institución para que ésta desee, para que ésta logre alcanzar a largo plazo los objetivos estratégicos planteados, ¿no? También va a ser importante la utilización de la formulación estratégica. ¿Por qué va a ser importante la formulación estratégica? Porque nos va a permitir desarrollar las estrategias, es decir, nos va a permitir definir, ¿no? Nos va a permitir, a partir de la planificación estratégica, nos va a permitir, pues, poder eh, definir la planificación operativa, ¿no?, el desarrollo de capacidades que debemos tener en cuenta en este aspecto. Y lógicamente la evaluación y control. Vemos ahí que en la evaluación y control vamos a tener un establecimiento de indicadores clave, ¿no? Es decir, una medición del progreso hacia el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Bien, y también habíamos dicho que tiene otro elemento, aparte de la planificación estratégica, la dirección estratégica. En relación a la dirección estratégica va a estar alineado con lo que viene a ser
el liderazgo y la comunicación, ¿no? ¿Por qué el liderazgo y la comunicación van a estar alineados a esta línea directriz de dirección estratégica? Porque va a ser importante que se alineen todos los niveles de la organización o de la entidad, ¿no? Tienen que estar alineados, es decir, toda la estructura interna, ¿no? Todo el recurso humano que trabaja en esta entidad tiene que estar alineada con las estrategias y los objetivos de la entidad, ¿no? Tienen que conocer, tienen que saber cuáles son los objetivos que la entidad tiene para que en su quehacer diario, en el cumplimiento de sus funciones, estén alineados a esos objetivos, ¿no? Si no, la entidad va a esbozar unos objetivos a largo plazo que van a estar mirando hacia este lado y los funcionarios y servidores van a estar trabajando en su día a día sin mirar los objetivos que van a ser necesarios o sin tenerlos en cuenta, o pueden estar mirando cualquier otro tipo de escenario, pero menos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en la entidad, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso, y también es importante cuando nos hablan de dirección estratégica, no solamente el liderazgo y la comunicación que debe existir a lo interno de la entidad, sino también la cultura organizacional. Aquí va a jugar un papel importante la cultura organizacional, ¿no? ¿Y por qué? Porque la cultura institucional va a contribuir a fomentar la cultura para que se logre implementar las estrategias que se han establecido, porque si no quedaría solo en el papel, ¿no? Quedaría en el papel y solo se habría hecho un mero cumplimiento formal, ¿no? Y la planificación estratégica no necesariamente debe quedar en un formalismo, sino que debe ser una práctica permanente en todas las entidades públicas, ¿no? Y si es así, entonces hay que contribuir, hay que fomentar esta cultura organizacional para que se genere un hábito permanente de implementación efectiva de las estrategias y del cumplimiento de los logros, de los objetivos, ¿no? Por los funcionarios y servidores que laboran en cada una de las entidades. Este esquema nos proporciona entonces esas precisiones, ¿no? Esa guía básica para tener en cuenta en un proceso de planeamiento estratégico y dirección estratégica que debe tener una organización si quiere utilizar esta guía básica, ¿no? Donde una estos dos elementos para que le puedan permitir poder cumplir con sus objetivos y trabajar de manera ordenada, ¿no? Pero no es el único esquema, también existen otros esquemas. Si vamos, por ejemplo, al siguiente esquema, este esquema de planificación estratégica, aquí, por ejemplo, en este esquema, que es un modelo de esquema secuencial de dirección estratégica. Aquí, ¿cuál es lo más importante? Describir un enfoque, describir cuál es el enfoque que utiliza la entidad y hace una descripción paso a paso. Y lo para decir cuál es la secuencia, cuáles son los pasos que ha desarrollado la entidad, no solamente para desarrollar, sino también para implementar sus estrategias, ¿no? En su organización. Entonces tiene también aquí un modelo de esquema básico secuencial. Primero, hace un diagnóstico estratégico, ¿no? En el diagnóstico estratégico, ¿qué tiene en cuenta? El análisis externo de la entidad y el análisis interno de la entidad, ¿no? En el análisis externo de la entidad, evalúa el entorno. ¿Y para qué evalúa el entorno externo de la entidad? Para poder identificar si existen oportunidades y amenazas, ¿no? Y que puedan estas oportunidades y amenazas influir, que pueden ser como factores de carácter político, como factores de carácter económico, como factores de carácter social, tecnológico, ambientales, legales u otros, ¿no? Pero que es importante tenerlos en cuenta.
Luego viene el análisis interno. Aquí también el análisis interno mira hacia dentro de la entidad para ver cómo están sus recursos internos, ¿no? Cómo están las capacidades y las competencias a lo interno de su personal. Y también identifica si hay fortalezas o si hay debilidades. Así como, por ejemplo, cómo está la cultura organizacional en una institución. ¿Qué tan adecuado es la estructura interna con que tiene la entidad? ¿No? ¿Es la adecuada para lo que va para el cumplimiento de sus objetivos establecidos? ¿No? Y por lo tanto hace una formulación de estrategias donde va estableciendo cuáles son sus objetivos, es decir, cuáles son sus metas y objetivos estratégicos que la organización desea alcanzar y desarrolla dichas estrategias. Va a realizar entonces una identificación, una selección de estas estrategias, aprovechando las fortalezas internas que tenga y que éstas respondan a las oportunidades externas. Y por lo tanto va a incluir estrategias que sean competitivas, que sean de crecimiento o de repente que sean innovativas, ¿no? ¿Qué tanto puede utilizar la tecnología para el apoyo en el desarrollo de sus estrategias? Y no solamente queda para formularlas, sino también hay que implementarlas, estas estrategias, ¿no? Entonces ahí viene la planificación, ¿no? Cómo es que estas estrategias que han sido formuladas a través de los planes, ¿no? El plan estratégico institucional y los otros planes a nivel territorial o institucional, ¿no? Cómo están desarrolladas las acciones estratégicas en ellas y cómo es que podemos destinar recursos, definir responsabilidades, ¿no? Y establecer un plan estratégico con una programación de calendario de ejecución, ¿no? Y también aquí tienen que tener en cuenta también la capacitación, ¿no? O las capacitaciones, ¿no? Para fortalecer las capacidades de los del recurso humano que está ahí, porque si ese recurso humano está capacitado, va a poder contribuir de manera eficaz en las estrategias que se han planificado. Y siempre todo esquema va a tener como común denominador realizar la evaluación y control, ¿no? Esa evaluación y control es aquí permanente, ¿no? Entonces hay que ver cómo están avanzando, hay que ver esos indicadores de desempeño, ¿no? Hay que hacer un monitoreo continuo para ver si estamos en el camino correcto y si no, tendremos que regresar de donde nos hemos desviado, ¿no? Y realizar esas acciones correctivas para poder retornar. Y eso significa hacer ajustes y mejoras, pero lo van a hacer revisando sus estrategias en un periodo de tiempo a través del plan operativo institucional, ¿no? Ok. También tenemos un modelo básico que también se puede usar y estos no son los únicos, existen otros más que son propios de la planificación estratégica que pueden usar indistintamente que nos facilita la doctrina, ¿no? Este modelo de planificación estratégica es básica, nos da aquí algunos pasos muy esenciales que guía el proceso de planeamiento estratégico en una entidad, ¿no? Y por lo tanto igual tiene elementos. Y como ven ustedes, elementos muy comunes, ¿no? Como el análisis del entorno interno y externo, ¿no? Como el análisis, por lo tanto, en relación al interno y externo, ya hemos visto que es lo mismo que se repite en cuanto al analizar la parte externa de la entidad e interna de la entidad. Lo que sí nos precisa aquí es que debemos tener bien claro, definido nuestra visión y nuestra misión, ¿no? Eso sí lo tenemos que tener muy claro, como en los demás esquemas también lo tenemos que tener muy claro, porque si no sabemos
a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar hacia el futuro, ¿no? A largo plazo, la entidad pública no tiene clara su visión. Y si no sabe cuál es su razón de ser y para qué sirve esa entidad, no tiene claro cuál es su misión. Y si no tiene claro estos dos elementos importantes, no va a poder de ahí partir, ¿no? Para poder ver a dónde va, pero tiene que estar alineado en cuanto a sus funciones y competencias que son su razón de ser de la entidad, ¿no? El establecimiento de los objetivos, que hemos dicho que son clave, todo esquema va a tener que solicitar que se establezcan estos objetivos estratégicos. Y si formulas objetivos estratégicos, tienes que tener claro cómo vas a lograr, ¿no? Cumplir con esos objetivos estratégicos. Por lo tanto, tienes que formular las acciones estratégicas, ¿no? Para poder llegar, ¿no? Y si es así, no solamente las formulas, sino las tienes que implementar, verificar, supervisar, monitorear, hacer ajustes, mejoras, ¿no? En caso tengas desviaciones. Entonces vemos que este modelo básico nos proporciona una estructura, ¿no? De desarrollo estratégico en una entidad pública o en una entidad cualquiera, porque recuerden que la planificación estratégica puede ser aplicada tanto para el sector privado como para el sector público. A diferencia del sector público, es que nos guiamos por algunas normas y algunos lineamientos que nos alcanza el órgano rector, ¿no? Que vamos a ir mirando hacia adelante en el transcurso de la diapositiva. Bien, entonces vemos que estos son algunos esquemas que podemos usar, ¿no? Entonces el proceso estratégico que podemos, de estos modelos básicos, también cualquiera de ellos nos puede ser de utilidad, el que más se adecue. Incluso tenemos que el proceso estratégico entonces es ampliado, ¿no? Lleva a cabo un proceso estratégico que debe incluir componentes, ¿no? Que van a ser importantes, donde nos van a permitir evaluar el contexto, ¿no? Y las necesidades específicas de la entidad, ¿no? Y que se presentan algunos elementos o algunos componentes de un proceso estratégico, en este caso, por ejemplo, un proceso estratégico ampliado, donde interesa saber cuál es el análisis del entorno externo e interno. Interesa tener claro y definido cuál es la visión y la misión y por lo tanto cuáles son los valores de la entidad, ¿no? Tener bien establecidos sus objetivos estratégicos y cuáles son sus prioridades, tener de una vez que han establecido sus objetivos, formular cuáles son sus estrategias para poder desarrollar esos objetivos. Y una vez que lo han formulado, las estrategias tendrán que ver cómo se van a implementar, ¿no? Y se van a hacer a través de los planes operativos, la implementación, cómo se va a hacer, ¿no? A través de la cultura organizacional también. Luego viene la evaluación y control, ¿no? Que tenemos que seguir. La idea es, a través de la cultura organizacional, siempre buscar una gestión de cambio y de adaptación, ¿no? La comunicación y participación es importante que exista dentro de la institución, ¿no? Entonces vemos que este proceso estratégico ampliado proporciona entonces para la entidad un modelo para que pueda permitirle no solo alcanzar sus objetivos estratégicos, sino también poder adaptarse y dentro de un entorno que es dinámico y competitivo, ¿no? Que es otro esquema que también se puede tener en cuenta, ¿no? Ok. Si es así, entonces, ¿cuáles son las funciones básicas de una planificación? Podemos decir que las funciones básicas de planificación son fundamentales,
¿no? Para una entidad o para una organización, que nos van a permitir establecer y alcanzar cuáles son los objetivos estratégicos que tiene la entidad y que van a poder cumplir algunas funciones principales, como por ejemplo, establecer cuáles son sus objetivos, es decir, tener definido cuáles son sus objetivos, ¿no? Que tiene la entidad a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Por lo tanto, tiene que priorizar sus objetivos, tiene que identificar cuáles son sus objetivos y tiene que a esos objetivos enfocar sus esfuerzos y también sus recursos. Es por eso que los planes estratégicos institucionales que ustedes pueden revisar de cualquier entidad pública van a encontrar 4 objetivos como máximo que han definido, ¿no? Es que no pueden definir muchos. Tienen que enfocarse en 4 puntos bien específicos. Y para eso han tenido que hacer una priorización, ¿no? En relación a sus funciones y competencias que tienen cada uno de ellos. Y luego tienen que realizar un análisis de la situación de donde están partiendo, ¿no? ¿Cuál es la situación actual, ¿no? En relación al aspecto externo, habíamos dicho, e interno, ¿no? ¿De qué partimos? ¿Cómo partimos? Y realizar, por lo tanto, a través de la utilización del diagnóstico del plan FODA que nosotros ya conocemos, donde identificamos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Que pueden, de una manera u otra, impactar en la institución, ¿no? Y si tenemos claro ya la situación actual, podremos a partir de ahí desarrollar nuestras estrategias, formular cuáles son nuestras estrategias, por lo tanto, crear nuestros planes de acción y nuestras estrategias que nos van a permitir aprovechar las oportunidades, mitigar las amenazas y fortalecer las capacidades, ¿no? Entonces vemos que hay una selección de estas estrategias, ¿no? Para que nos permitan alcanzar los objetivos que se han establecido. Y es ahí donde la planificación operativa, que es el plan de acción a través del plan operativo institucional, ¿no? Van a estar todas estas acciones y también se van a incluir los recursos, las responsabilidades y el cronograma o el calendario, como queramos llamarlo. En qué periodo de tiempo nos va a tomar cada una de las acciones estratégicas, ¿no? Y también tenemos que establecer los indicadores, ¿no? Es importante tener métricas para poder monitorear si estamos avanzando y si es un éxito la implementación de los planes operativos. Porque qué tal si nosotros hemos delineado planes operativos, termina diciembre, porque es durante un año fiscal, termina diciembre, realizamos una evaluación y esas métricas como que no nos favorecen. Entonces algo tenemos que corregir, ¿no? Para formular el siguiente plan operativo. Entonces, por eso es importante siempre revisar esos indicadores, esas métricas, ¿no? Y luego viene la implementación y ejecución, que viene a ser la ejecución de los planes, ¿no? El manejo, si ha habido de obstáculos, cómo se han ido manejando estos obstáculos, ¿no? Eh, la evaluación y el control, lógicamente, que tienen que realizar siempre un monitoreo permanente y una revisión también de las estrategias. Tiene que ver comunicación, ¿no? Y coordinación en esa entidad. Entonces, estas son funciones básicas de la planificación que son esenciales para asegurar que en la entidad pueda establecer
una dirección que sea clara, que se implementen las estrategias, que éstas sean efectivas, que se puedan adaptar a los cambios del entorno, ¿no? Que permitan alcanzar y manejar con éxito el cumplimiento de los objetivos a largo plazo. Ok. Si es así, entonces hay niveles en relación al planeamiento estratégico. Los niveles es en relación a los niveles de gobierno que tenemos, ¿no? Recuerden nosotros que hemos dicho que debe haber coordinación y comunicación, lo que nosotros llamamos la articulación, ¿no? Es decir, que los planes deben estar alineados a las políticas, ¿no? Por ejemplo, eh, las políticas de Estado, ¿no? Tienen que estar articuladas en relación o deben estar contenidas, ordenadas con lo cuál es la visión de Estado que queremos nosotros, y eso va a estar contenido en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y por lo tanto, ello tiene que estar articulado con los niveles, con los ministerios, luego con los niveles de gobierno regional y municipal, si es a nivel territorial. Es decir, que deben estar articulados con los planes estratégicos sectoriales o con los planes especiales multisectoriales, con los planes de desarrollo regional concertado, con los planes de desarrollo local concertado, con los planes estratégicos institucionales, con los planes operativos institucionales, ¿no? Entonces vemos que cómo se debería dar una articulación correcta desde un gobierno municipal hasta un gobierno nacional, ¿no? Si es que es el gobierno municipal el que tiene que formular su plan estratégico institucional, cómo debería articular con los demás niveles de gobierno, ¿no? Ahora, si es un gobierno regional, desde ese nivel hacia arriba tendría que mirar hacia el gobierno, por principio de jerarquía, hacia el gobierno nacional, ¿no? Para mirar los planes. No tendría que mirar hacia abajo, sino tendría que mirar hacia arriba, ¿no? Para los planes regionales. Y lógicamente tendría que articular con las políticas públicas, ¿no? Las políticas nacionales, con las políticas sectoriales, con las políticas regionales, y si es un gobierno local, ¿no? Desde su política local, para que arme su, alinee o elabore su política local, tendría que mirar la política regional, la política sectorial o la política nacional. De esa manera estaría trabajando de manera articulada, ¿no? Si es una entidad pública, pues tendría que mirar a nivel institucional, ¿no? Con la política institucional y la política, aparte de la política, no sería, si no es nivel de gobierno como las municipalidades o gobiernos regionales, la política institucional tendría que estar articulada con la política sectorial o multisectorial y a la vez con las políticas nacionales, ¿no? Sabemos que este cuadrito que vemos de niveles de planificación estratégica es muy importante en relación a su articulación con los niveles de gobierno cuando sea a nivel territorial, pero cuando sea a nivel institucional serán con los sectores, ¿no? Y con las políticas nacionales. ¿Ok? Y si es así, entonces nosotros tenemos un escenario proyectado para nuestro país al 2050. ¿Qué se espera o qué es lo que nuestro país quiere llegar al 2050, ¿no? Ha establecido sus objetivos de manera clara, ha hecho que sea un crecimiento demográfico y una organización, ¿no? También ha establecido que va a tener un incremento en la esperanza de vida, ¿no? Eso quiere un incremento en la esperanza de vida de las personas, ¿no? Un desarrollo económico, busca también
busca a la vez también una educación, ¿no? Que la población tenga un mejor nivel educativo, ¿no? Eh, que haya capacidad innovadora, que se utilice el impacto de las tecnologías como la inteligencia artificial u otras tecnologías, ¿no? Entonces, este es un escenario que a partir de el plan al 2050 se quiere lograr, ¿no? Es un escenario optimista de futuro de nuestro país al 2050. Lógicamente que aquí hay desafíos y oportunidades que están asociados, como por ejemplo el tema de la tecnología, ¿no? La tecnología es global, vemos el avance que pasa a nivel global impacta también en nuestro país. La estabilidad política también es otro desafío, ¿no? El tema ambiental es importante también, ¿no? Entre otros temas que está esbozado en este plan al 2050, ¿no? Y que es parte de nuestra planificación estratégica en nuestro país, a donde queremos lograr llegar. Si es así, dentro de el planeamiento estratégico que tenemos nosotros, tenemos un marco normativo, ¿no? De cómo se lleva a cabo el planeamiento estratégico en nuestro país. Un marco normativo de planeamiento estratégico. Tenemos instituciones como CEPLAN, SINAPLAN, ¿no? Que ambos tienen roles que vamos a conversar luego. Y cómo estos juegan un rol en la planificación estratégica del desarrollo nacional. Y lógicamente también vamos a trabajar las fases del planeamiento estratégico, ¿no? La idea es avanzar con alguna de ellas, que son tres muy importantes. La idea es por lo menos desarrollar alguna de ellas y luego en la siguiente clase seguiremos desarrollando las demás fases, ¿no? Bien, entonces este planeamiento estratégico en nuestro país tiene todo un marco normativo, habíamos dicho. Tiene un marco normativo y por lo tanto el planeamiento estratégico de nuestro país, dado este marco normativo, tiene también entidades como SINAPLAN y CEPLAN, ¿no? Y por lo tanto también tenemos un plan estratégico de desarrollo nacional donde nos establece las fases del planeamiento estratégico, cómo se realiza en nuestro país. Este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, estas fases de planeamiento estratégico son importantes en relación a cómo se realiza el planeamiento estratégico de nuestro país. Es así, sus marcos normativos, nuestros que vemos en las diapositivas, ¿no? Algunos decretos supremos, algunos acuerdos nacionales, unos decretos legislativos, ley en relación a la modernización de la gestión del Estado, resoluciones ministeriales que implementan políticas públicas, y vemos luego el SINAPLAN, ¿no? ¿Qué es el SINAPLAN? El SINAPLAN es un sistema nacional de planeamiento estratégico, ¿no? Aquí este busca coordinar, facilitar el proceso de planeamiento estratégico a nivel nacional y claro que tiene objetivos. Su objetivo va a ser realizar o promover ese desarrollo armónico, sostenible de las políticas públicas y de las estrategias que han sido alineadas en los objetivos nacionales a largo plazo, ¿no? Entonces el SINAPLAN cumple algunas funciones importantes. ¿Qué funciones importantes? Bueno, dentro de las funciones importantes vamos a encontrar la articulación y la coordinación, ¿no? Entonces ella coordina, articula con las diferentes entidades, con los sistemas administrativos, con los sistemas funcionales, ¿no? Así como también con el sector privado, con la sociedad civil. Recuerden que también es importante los actores externos, ¿no? Cumple finalidades estratégicas para el desarrollo de nuestro país en la contribución de formación o formulación de estrategias. Enfocado a lograr justo el equilibrio del desarrollo económico. Contribuye en la promoción de los objetivos a nivel nacional.
y por lo tanto contribuye también a que estos objetivos sean adaptables a los cambios del entorno interno y externo, ¿no? El SINAPLAN, entonces sí juega un papel importante en la gestión de la estrategia, ¿no? Porque nos va a permitir que ese planeamiento estratégico establecido a largo plazo, pues sea eficaz, sea coherente y en realidad contribuya al bienestar general de los ciudadanos. Y lógicamente al desarrollo sostenible dentro del ámbito territorial de nuestro país. ¿No? El CEPLAN, sabemos nosotros que es un órgano técnico especializado, que es el órgano rector, ¿no? Donde establece las coordinaciones, los lineamientos en relación a lo que viene a ser el Planeamiento Estratégico Nacional. Si es así, entonces trabaja de la mano con el SINAPLAN, ¿no? Este ente rector lleva a cabo un proceso, lleva a cabo el proceso estratégico y por lo tanto establece dentro de sus cumplimientos, sus funciones, el, el precisar las normas reglamentarias, dar opiniones técnicas o informes técnicos, asesorar a las entidades en relación a planificación estratégica, ¿no? Realizar el seguimiento y supervisión de las directivas en cuanto a su aplicación, promover la formulación de especialistas en relación a planificación estratégica. Dicho eso, entonces, dentro de lo que corresponde a este plan donde se advierte, habíamos dicho nosotros las fases. Estas fases de planeamiento estratégico son cuatro. Son la fase de análisis prospectivo, la fase estratégica, la fase institucional y la fase de seguimiento, ¿no? Dentro de la fase de análisis prospectivo vamos a encontrar el diseño del modelo conceptual, vamos a identificar y analizar las tendencias, a identificar las variables estratégicas, a realizar el diagnóstico de variables estratégicas, a construir los escenarios. Y en la fase estratégica va a estar relacionado a escenarios de apuesta, ¿no? Definiendo cuál es la visión, cuáles son los objetivos, cuáles son las acciones estratégicas, identificando la ruta crítica que debe seguir, ¿no? Y en la fase institucional va a estar más orientado, ¿no? A la misión. Hay que esbozar aquí de manera clara cuál es la misión de la entidad o de la institución. ¿Cuáles son sus objetivos estratégicos de la institución? ¿Y cuáles son sus indicadores? Recuerden que decíamos que estos tienen que ser medibles, ¿no? ¿Cuáles son sus indicadores? ¿Cuáles son sus metas? ¿No? Y por lo tanto vamos a tener en cuenta también las acciones estratégicas institucionales, ¿no? Y vamos a realizar una identificación de la ruta estratégica institucional, vinculándola entonces con la estructura programática del presupuesto público, ¿no? Porque es una fase de carácter institucional, ¿no? Y de ahí tenemos que hacer el tema, la última fase de seguimiento. En la fase de seguimiento tiene que ver con las coordinaciones a lo interno de la entidad, ¿no? Y la recopilación y análisis de la información. ¿Para qué? Para que pues, se pueda elaborar un informe de análisis estratégico y ahí advertir en este informe, ¿no? El seguimiento en relación a las tres fases anteriores,
si estas han sido eficaces, eficientes. Eso es lo que vamos a desarrollar una por una, mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, en las fases de planeamiento estratégico, también algunos lo esbozan con este cuadro, ¿no? O sea, el cuadro anterior o este nos va a llevar al mismo camino, ¿no? Algunos, por ejemplo, esbozan las fases de planeamiento estratégico como planeamiento propiamente dicho, que este planeamiento va a estar articulado con los planes estratégicos de desarrollo nacional, con la política general de gobierno, con los planes estratégicos sectoriales, ¿no? Y esto a la vez va a tener en cuenta mm, o va a trabajar de la mano con, en este caso, la Agenda del 2030, algunas recomendaciones de la OCDE. Recuerden ustedes las políticas de Estado, el acuerdo nacional, las prioridades del gobierno y cuál es la imagen a futuro. Eso va a estar plasmado en los planes estratégicos de desarrollo nacional, en la política de gobierno y en los planes estratégicos multisectoriales, ¿no? Para que a partir de ahí, como va a estar plasmado estos importantes puntos, cuando elabore los demás planes estratégicos a nivel territorial o institucional, ya tengan en cuenta, por ejemplo, las recomendaciones de la OCDE, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los puntos importantes establecidos en el acuerdo nacional, entre otros. Entonces, esto es lo que viene a ser el planeamiento, ¿no? Dentro de ello el plan estratégico institucional, el plan operativo, ¿no? Ahora, la programación, ya dentro de la programación nosotros vamos a tener en cuenta que la programación va a estar articulada con el cuadro de necesidades, ¿no? ¿Por qué con el cuadro de necesidades? Porque dentro del planeamiento estratégico se vincula con las fases de las contrataciones, ¿no? Con el proceso de contratación. Por lo tanto, hay que ver cuáles son las necesidades que requiere la entidad, ¿no? Y eso va a estar esbozado en el cuadro de necesidades que se trabaja. Recuerden ustedes que las entidades públicas realizan este cuadro de necesidades un año anterior a la aprobación de su plan anual de contrataciones. Recuerden ustedes que el cuadro de necesidades es un insumo para elaborar el plan anual de contrataciones. Y este cuadro de necesidades se viene trabajando un año anterior, ¿no? Un año anterior se viene trabajando porque tiene que alinearse con estos instrumentos de gestión que estamos hablando nosotros, ¿no? Tiene que responder las necesidades de las áreas usuarias con los objetivos estratégicos esbozados en la entidad pública, ¿no? Y estos objetivos tienen que estar articulados y ordenados en relación a los planes estratégicos regionales, si son de una municipalidad o si son de un gobierno regional, con los planes estratégicos sectoriales, ¿no? O o con los sectoriales, o también pueden ser multisectoriales, ¿no? Dependiendo si tiene que ver con varios sectores, lo que está su objetivo estratégico. Bien, entonces vemos la importancia de este cuadro de necesidades. Y luego viene la formulación. Esta formulación va a estar orientado a resultados, porque tiene que ver con el presupuesto eh, eh, de la entidad, ¿no? Este presupuesto de la entidad va a estar articulado eh, con la propuesta con el proyecto de presupuesto, porque recuerden que el cuadro de necesidades se trabaja primero un proyecto de cuadro de necesidades y este proyecto de cuadro de necesidades se trabaja con el proyecto del presupuesto institucional, un proyecto, un aproximado, que se tiene como referencia lo que se gastó, lo que recibió la entidad el año pasado, ¿no? Entonces, es un proyectado y en base a eso se va a tener en cuenta entonces esta propuesta de proyecto, de presupuesto, también con el presupuesto multianual, ¿no?
Entonces, estos instrumentos son importantes para la formulación y tienen que estar orientados hacia resultados. Y lógicamente, si es así, el área de presupuesto, entonces en la formulación tiene que estar articulado, ¿no?, con el cuadro de necesidades, y si es así, tiene que estar coordinando permanentemente con el área de planeamiento, logística, ¿no?, y las áreas usuarias, para poder tener definido su distribución de su presupuesto institucional, ¿no? Y lógicamente hay que tener en cuenta, si es así, todos estos instrumentos, ¿no? Incluso, si hemos dicho las áreas usuarias, el área que dentro de una entidad pública, el área que es más activa, ¿no?, es la área de infraestructura o de obras. Es la área que es más activa, es la que para permanentemente remitiendo sus necesidades porque tiene una planificación de ejecución de obras, ¿no? O de mejoramientos o de servicios, de consultorías. ¿Es así? Bien. Luego viene la preejecución. En la preejecución trabaja con el plan anual de contrataciones, ¿no? Porque este plan anual nos va a decir cómo es que en el año eh, la entidad va a requerir bienes, servicios u obras. Si es así, entonces antes que se ejecute, tenemos este instrumento de gestión donde ya tenemos planificado lo que se va a requerir en esa entidad pública en el año fiscal, ¿no? Y ahí hay una articulación permanente con el área de logística y las planeamiento y las áreas usuarias, que han dado como de las coordinaciones que han establecido a través del cuadro de necesidades, se ha quedado establecido ya el plan anual de contrataciones, ¿no? Y se supone que para eso ya tenemos un presupuesto institucional aprobado. Bien, ahí viene la ejecución. En la ejecución está orientado a resultados también a partir, lo vemos, del mes de enero, ¿no? A partir del mes de enero, como ya tenemos un presupuesto institucional, ya tenemos un plan anual de contrataciones, por lo tanto ya tenemos un presupuesto que ha sido asignado para los bienes, servicios y obras que desee la entidad pública, ¿no? Y que lógicamente ha tenido que estar articulado con los objetivos estratégicos de la entidad, ¿no? Y si es así, se tendrá que ejecutar ese plan anual de contrataciones. Y se tendrá que ejecutar como consecuencia de ello y afectar o realizar las distintas afectaciones presupuestarias conforme se vaya ejecutando el plan anual de contratación. ¿Sí? Bien, siguiendo con esa línea, viene luego el tema de este planeamiento estratégico que habíamos dicho nosotros. Entonces, que para recordar, antes de seguir avanzando, habíamos dicho que el planeamiento estratégico, entonces, es un arte, una ciencia para formular, para implementar, para evaluar las decisiones que permitan a la organización cumplir con sus objetivos y alcanzar una situación de futuro deseada, ¿no? Si es así, entonces este planeamiento estratégico es un proceso sistemático, habíamos dicho, construido para realizar siempre un análisis continuo de la situación actual y un pensamiento orientado a futuro, el cual pues va a generar una información para la toma de decisiones, con el fin de poder lograr estos objetivos estratégicos previamente establecidos. Y eso nos va a permitir construir un pilar importante en la gestión pública para resultados, ¿no? Porque estamos haciendo de manera ordenada, de manera planificada, y nuestra intervención como entidad pública debería ser una intervención que genere un resultado de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Bien, entonces también es importante, hemos dicho,
que la visión responda a una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las aspiraciones y qué quiere la entidad, ¿no? Mientras que la misión responde a la pregunta ¿cuál es la razón de ser de la entidad y qué es lo que le corresponde hacer, ¿no? Es decir, cuáles son sus funciones principales. Bien. Luego estábamos hablando, recuerden ustedes, de el planeamiento estratégico de nuestro país. En relación al planeamiento estratégico de nuestro país, hablábamos nosotros de la importancia del acuerdo nacional, que esta es aquella que va a estar establecidos los objetivos. Y estos objetivos van a ser importantes para promover el planeamiento estratégico concertado, ¿no? Incluso es una de las políticas de Estado el impulsar la creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Tanto sectorial como institucional, ¿no? Entonces, a partir de ahí uno va a poder establecer, pues, metas a corto, mediano, largo plazo, ¿no? La importancia de la creación del Sistema Nacional de Planeamiento, del Centro Nacional de Planeamiento, a través de este decreto legislativo, eh, el rol que juega el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, SINAPLAN, cómo ese conjunto, habíamos dicho, articulado y ordenado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales que va a permitir, pues, coordinar, ¿no? Eh, con todo el proceso de planificación estratégico en nuestro país, ¿no? Con la finalidad de lograr un desarrollo armónico y sostenible. Esa es la idea, ¿no? Hemos dicho que el CEPLAN es un organismo técnico, que su tarea es ser un ente rector, por lo tanto, alcanzar lineamientos, reglamentaciones, coordinaciones en relación al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Bien, si es así, entonces vemos nosotros que hay una vinculación de la planificación estratégica con la reforma del Estado. Entonces, acá hay algunas normativas en relación a cómo la reforma del Estado se vincula con la planificación estratégica. Por ejemplo, tenemos la imagen o la visión general o integral de lo que se requiere o lo que quiere el Perú a futuro, al 2030, ¿no? Entonces ha construido una imagen de lo que quiere el 2030 y ha partido del escenario actual, ¿no? A partir del escenario actual, haciendo un diagnóstico de la situación actual, luego ha avanzado verificando el contexto tanto interno como externo, el nacional y el internacional, y ha hecho un análisis prospectivo, ¿no? Como vemos en esta diapositiva. Entonces aquí al 2030 se dice que todas las personas deben alcanzar su máximo potencial, ¿no? Debe haber una conservación y una gestión sostenible de los recursos naturales. Las personas deben gozar de una vida próspera, plena, ¿no? Deben tener empleo digno, entre otros, ¿no? Entonces, estos son la visión de futuro al 2030, ¿no? Y como vemos, de los esquemas de planificación, son los que se han tenido en cuenta para construir esta imagen a futuro al 2030. Esta visión entonces de país pasa por tres tiempos importantes que hay que destacarlos, ¿no? Esta imagen prospectiva de pensar en el futuro. Y por lo tanto en nuestro país se dio en diferentes tiempos, por lo menos vamos a resaltar los tres tiempos más importantes que crearon escenarios diferentes, pero lo hicieron en forma integrada y coherente, ¿no? Recuerden ustedes que primero tenemos los ejes estratégicos al 2021, luego tenemos la visión del Perú al 2030, luego tenemos la visión de Perú al 2050, ¿no?
Y en cada uno de ellos se delinean o se precisan objetivos estratégicos, temas claves a futuro, ¿no? Determinación del cambio, es decir, cómo se quiere lograr ese cambio a futuro, está esbozado en cada uno de estos instrumentos. Entonces, son 3 tiempos importantes, pero que estos 3 tiempos no es que estén desarticulados. Estos tiempos tienen, si los revisamos estos documentos, tienen coherencia y están integrados, ¿no? Por lo tanto, es importante la política y las funciones del Estado para una imagen a futuro. ¿Por qué es importante las políticas y las funciones del Estado para una imagen a futuro? Porque es importante, habíamos dicho, a partir de la directiva que ha dado ese plan, eh, podemos nosotros tener en cuenta que debemos partir siempre del conocimiento de la realidad y también de los esquemas de planificación estratégica que hemos indicado. Es importante entonces tener en claro el conocimiento de nuestra realidad, dónde estamos, para saber a partir de identificar qué tenemos y dónde estamos, cuáles serán nuestras necesidades, cuáles serán nuestras brechas y, si es así, cuánto es el tiempo que requerimos, ¿no? Si es a nivel territorial, tendremos que ver a nivel nacional, regional, provincial, distrital, ¿no? Y si es así, vamos a tener en cuenta entonces las políticas de Estado. Estas políticas de Estado van a estar interrelacionadas. Dentro de estas políticas de Estado tenemos, por ejemplo, democracia y Estado de Derecho. Tenemos equidad y justicia social, que estos están esbozados en las políticas de Estado. Y tenemos las funciones del Estado, que hay que tener en cuenta a través de establecer qué tipo de funciones tiene el Estado. Es importante porque a partir de ahí vamos a poder definir, ¿no? Y establecer eh, cuáles son las funciones que tiene como tal. Y la imagen a futuro, por ejemplo, del 2030, ¿no? Donde vemos que todas las personas deben realizar su máximo potencial, entre otras que están esbozadas. Entonces, lo que se logra alineando las políticas y las funciones del Estado es lograr un bienestar a través del ejercicio de las funciones del Estado para lograr la entrega de servicios, de activos, ¿no? De productos a la población dentro de nuestro ámbito territorial. Si es así, entonces el Perú o la visión de Perú al 2030, debemos, se precisa que es el país que todos queremos, es lo que indica como visión, ¿no? Entonces comprende aquí una visión eh, al cambio, ¿no? A una visión de futuro. Esta visión al 2030 involucra entonces algunos elementos importantes como la política, como el medio ambiente, objetivos relacionados a economía, a sociedad, tecnología, ¿no? Estos 5 objetivos a dónde tiene que llegar como visión. Entonces, a partir de este decreto legislativo 1088 que crea el CEPLAN y el SINAPLAN, que nos ayudan entonces a conducir este proceso de formulación y difusión de la visión compartida y concertada que se tiene a futuro en nuestro país, en los diversos sectores y en los diversos niveles de gobierno, ¿no? En relación a estos 4 objetivos fundamentales, ¿no? Y si es así, entonces hay que articularlo con los instrumentos de planificación a nivel de los gobiernos, ¿no? A nivel de gobierno, pues hablaremos como un primer nivel los objetivos nacionales, los objetivos nacionales específicos, y en un segundo nivel hablaremos los objetivos estratégicos sectoriales
y los objetivos estratégicos territoriales, ¿no? Y en un tercer nivel hablaremos de los objetivos estratégicos institucionales. Cuando hablamos de objetivos estratégicos institucionales, nos estamos refiriendo a dos instrumentos de gestión: el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional. Esos son a nivel institucional, ¿no? Recuerden ustedes que dentro de la estructura del Estado, no todas las instituciones generalmente van a ser a nivel institucional, salvo los niveles de gobierno, que nos estamos refiriendo al gobierno regional, al gobierno local, que son las municipalidades provinciales y distritales, y el gobierno nacional. Después todas las demás instituciones trabajarán y alinearán sus objetivos a nivel institucional, ¿no? No van a necesitar entonces observar los objetivos estratégicos a nivel territorial, no los van a necesitar revisar, ¿no? Si es así, cuando hablamos entonces nosotros de nivel territorial o de nivel sectorial, estos van a estar articulados a los instrumentos de gestión como el PCN, hemos dicho nosotros, como el Plan de Desarrollo Regional Concertado, como el Plan de Desarrollo Local Concertado, ¿no? Si estamos hablando a nivel sectorial, a nivel regional o a nivel local. En cambio, cuando hablamos a través de los objetivos nacionales y los objetivos nacionales específicos, está en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, si es a nivel nacional. Sabemos que estos instrumentos de planificación son instrumentos que están y que deben estar debidamente articulados, ¿no? Para poder trabajar bajo los objetivos de nuestro país y que los objetivos de nuestro país hacia adentro estén articulados con todo lo que componen las entidades del Estado, ¿no? A nivel institucional o a nivel territorial. Tipos de planes estratégicos que van a existir. Dentro de los tipos de planes estratégicos que pueden existir, tenemos el plan estratégico multisectorial, el plan estratégico regional concertado, el plan de desarrollo local concertado, el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional. Estos son los tipos de planes estratégicos que existen, ¿no? Y lógicamente estos planes estratégicos están alineados con los planes específicos, como como el plan especial multisectorial, como el plan especial territorial y otros planes especiales que pueden existir, ¿no? Y ahí viene la planificación y la articulación en cada uno de ellos, ¿no? Y por lo tanto es importante el ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua, ¿no? Hemos dicho que el planeamiento estratégico es un proceso, es un ciclo permanente, ¿no? Que empieza o que inicia desde el conocimiento integral de la realidad de donde estamos, es decir, cómo vivimos y cuál es la imagen de territorio actual que tenemos nosotros, y si es así, cuál es el futuro que deseamos, cómo queremos vivir en un futuro, es decir, cuál es la imagen de territorio deseado que queremos. Y si es así, impacta trabajar de manera articulada las políticas públicas con los planes estratégicos. Deben ser las políticas públicas y los planes estratégicos debidamente articulados, debidamente coordinados, ¿no? Para saber cómo lo vamos a hacer. El cómo lo vamos a hacer va a estar establecido en los planes de desarrollo estratégico y en las políticas públicas, ¿no? Y hoy hay que hacer un seguimiento, una evaluación para la mejora continua, es decir, ¿estamos avanzando bien o debemos mejorar, ¿no? Y se va a hacer previa evaluación de los informes de la mejora continua. Bien, hasta aquí vamos a avanzar. Ahora dejo a ustedes el uso de algunas preguntas que quieran realizar en relación a lo que hoy día hemos trabajado. ¿Les escucho? Creo que había preguntas. Buenas noches, Anthony.
Sí, doctora. Sí, vamos Saludos. a ver si hay una dinámica de intervención de los alumnos. ¿Ok? Les escucho. Entonces, ahora sí escucho las preguntas de cada uno de ustedes que tengan algunas dudas para poder aclararles. Doctores, bienvenidos. Nuevamente pueden hacer preguntas a la docente, por favor. ¿Alguna duda, inquietud para que les hagan llegar? Creo que no tienen preguntas. Parece que están muy tímidos o se entendió la clase. Eso no sé, esperemos que sea la segunda antes que la primera, no deben ser tímidos. Pregunten nada más, vamos aprendiendo todos. Bueno, supongo que no tienen preguntas. Entonces, en resumen, diríamos que hemos trabajado hoy día. Hoy día hemos trabajado qué es la planificación estratégica, para qué sirve la planificación estratégica, qué instrumentos puedo utilizar de planificación estratégica y de qué me sirve la planificación estratégica para la gestión pública por resultados. Así como también hemos visto cómo los términos visión y misión son importantes para poder sentar las bases sobre ella y realizar una planificación estratégica. También hemos visto qué tan importante es eh, articular las políticas públicas con los planes estratégicos, que eso nos va a dar una mirada de a dónde vamos y qué hacemos, ¿no? El marco normativo de nuestro órgano rector en relación de planeamiento nacional y el SINAPLAN como instrumento para que articula con los demás órganos, con los sistemas funcionales, sistemas administrativos que permitan articular todo el proceso de planificación en nuestro país, ¿no? Y luego hemos estado hablando las reformas de Estado, qué tan importante es en la planificación estratégica y cómo impacta las políticas públicas y las funciones del Estado para construir una imagen de futuro, ¿no? Y hemos terminado conversando sobre los instrumentos de planificación a nivel de gobierno. Espero que les haya quedado totalmente claro cada uno de ustedes y si no tienen preguntas, nos quedaríamos aquí con cargo a seguir desarrollando planificación estratégica en la siguiente sesión. Es el día de mañana, doctora Lili. Doctores, muchas gracias por su participación. Doctora Lili, entonces continuamos el día de mañana. Entonces damos Muchas por terminada la gracias. sesión de hoy. A usted, doctora. Doctores, muchas gracias. Mañana 8 en punto. Muy buena noche a Ok, cada uno de ustedes. buenas noches, hasta luego.